dadas en estas dermatopatías, pero los que vimos ayer son los más frecuentes. Entonces ahora vamos a abordar lo que es demodicosis, que es otra situación también que podemos encontrar con relativa frecuencia. Se han ido identificando o se han encontrado características que nos permiten en determinado momento diferenciar los tipos de Demodex. Antes no, pues nada más era Demodex, se establecía el Demodex canis. Posteriormente el Demodex cati, y ahora han encontrado otras características en algunos sujetos, en algunos ejemplares de Demodex del ácaro, que no han sido clasificados, no se han informado, y así se citan como Demodex no clasificado, porque pues probablemente falta establecer qué características, ¿verdad? Para nosotros pues, no es tan importante cuántos granos tenga en la cara o cuántos bigotes, que eso sería lo que caracterizaría a estos sujetos para poderlos establecer, ¿no? Estas características pues anatómicas propias del ácaro, pero pues generalmente el comportamiento, pues aunque pueda tener ciertas condiciones que que lo hicieran diferente uno a otro, desde el punto de vista clínico, pues son bastante similares. Entonces, pues nada más tener el conocimiento de que tenemos estas condiciones. Como no son contagiosos, cada especie pues tendría su Demodex que lo afectase, ¿no? Entonces, estos agentes no son contagiosos. Es parte de la fauna que transmiten padres generalmente a hijos. Y si los papás no están, pues las personas o los individuos que estén cerca del recién nacido. Entonces, esto no es una condición, y incluso lo utilizamos como parte de la metodología diagnóstica. Podemos dormir abrazados junto a un perro sarnoso por Demodex y no va a pasar nada. O podemos tener un perro sarnoso por Demodex junto con otros 20 perros y no vamos a tener contagio de ninguno de los otros ejemplares. Se han hecho estudios, por ejemplo, y el primer lugar donde se encuentran Demodex, habiendo nacido los cachorros sin Demodex, o sea, se toman cachorros nacidos por cesárea, no se les permite el contacto con la madre, se hacen los raspados pertinentes y no se encuentra Demodex en el cuerpo de estos cachorros. El primer lugar donde se ha encontrado el Demodex es principalmente en el hocico, ¿sí? Entonces quiere decir que generalmente la transmisión es no a través de la leche, sino pues del contacto del cachorro con la glándula mamaria de la madre, para que se transmita este agente. Repito, eso no le podemos llamar contagio, porque pues los animales que han adquirido este Demodex pues no desarrollan la sarna demodésica. O sea, obviamente que si no hay contacto con la madre o con otros sujetos, en este caso pues con quien se tiene contacto más estrecho es la madre, pero pudiese ser otro perro. En algún momento transmitirán ese Demodex, ¿ok? Entonces, se considera un habitante normal de la piel de perros y gatos, incluso humanos. Nosotros tenemos nuestros propios Demodex, que si hiciésemos raspados encontraríamos uno que otro Demodex. Si hacemos raspados en un perro que no tiene signología de sarna, vamos a encontrar uno que otro Demodex. Entonces, el hecho, nos vamos adelantando en la condición de diagnóstico, el hecho de encontrar un Demodex en un campo de observación al microscopio no es diagnóstico de positividad de que se haya desarrollado sarna demodésica. Necesitamos encontrar una gran cantidad de Demodex. Entonces, recuerden, es un habitante normal de la piel, ¿sí? Hay condiciones por las cuales estos Demodex, que son habitantes normales de la piel, se reproducen en mayor cantidad.
eh, es una condición de tipo, en algunos ejemplares es una condición de tipo hereditario. Eh, Como tenemos contacto con el Demodex, establecemos mecanismos de defensa para mantener a ese agente, a ese ácaro, dentro de una condición de población en número, que podamos tener una homeostasis teniendo esos individuos en nuestra piel, si fuésemos perros, gatos y, repito, incluso humanos. Entonces se considera, o se ha establecido, que hay una deficiencia en la respuesta inmune en algunos sujetos para mantener a este ácaro en el número de habitantes que podamos soportar sin tener signología. Lo que es hereditaria es esa deficiencia en la respuesta que estoy mencionando. Entonces, generalmente cuando tenemos un individuo que tiene esta deficiente respuesta, se considera hereditaria. Entonces, estos sujetos que desarrollan demodicosis juvenil generalizada deben ser retirados de la reproducción, porque su progenie, sus descendientes, van a tener esta respuesta inmunodeficiente y van a desarrollar sarna demodésica. Pero esto no se debe considerar como contagio, ¿sí? O sea, es un habitante normal de la piel que no encuentra quien le ponga unas reglas de convivencia, ¿sí? Y empieza a reproducirse en exceso. Tenemos otro tipo de presentación, tenemos la presentación de animales que no tienen esa respuesta de forma hereditaria alterada, sino que enfermedades sistémicas o el estar ya pues gerontes, envejecidos, hacen que esa respuesta sea ineficiente y entonces se le permita a ese ácaro, al Demodex, sobre reproducirse en grandes cantidades. Entonces, este ácaro coloniza de manera normal los folículos pilosos y las glándulas sebáceas. Cuando tenemos esta condición que estoy mencionando, esta deficiente respuesta inmune, que lo mantiene dentro de cierto número de ejemplares por folículo piloso, por glándula sebácea, empiezan a reproducirse de manera indiscriminada y empiezan a destruir tanto folículo piloso como glándula sebácea. La, la sarna demodésica en un inicio no es pruriginosa. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de sus signos no es, le da al perro o al gato la sensación o el deseo de rascarse. Obviamente, conforme esto va haciéndose más grave y se va desarrollando una condición de tipo inflamatorio, o tenemos ya también la convergencia de bacterias, entonces esa condición de no pruriginosa, o sea, no comezón, puede presentar ya indicios de comezón, pero no es grave, no es excesiva la comezón que se tiene. No es contagiosa, eso es algo que se debe entender perfectamente, ¿ok? Repito, es incluso una característica que nosotros debemos emplear para hacer el diagnóstico. O sea, podemos tener un perro sarnoso junto con otros perros, junto con otros gatos, abrazar a ese perro y no vamos a tener ningún problema porque esto no se contagia. Repito, es un habitante normal de la piel que se ha salido de control porque los mecanismos que establecen las condiciones para que este individuo viva en homeostasis se han perdido y se reproduce en exceso, alterando por población y productos de desecho el entorno en el cual vive, ¿no? Y obviamente por el número de individuos. Entonces, pues aquí pudiésemos establecer, aquí lo que faltarían serían estos Demodex, que estarían viviendo uno o dos, o tres o cuatro, que estarían viviendo en la glándula sebácea y el folículo piloso. Posteriormente, al perderse o al no tener esa respuesta, esa manera de control, o al perderla por vejez, al perderla por enfermedad sistémica, se empiezan a reproducir en grandes cantidades
eh, teniendo productos de desecho, físicamente destruyendo el folículo piloso, la glándula sebácea, y ocasionando los signos de alteración, tanto procesos inflamatorios como la pérdida del pelo. Entonces, habiéndose desarrollado esta demodicosis, pues vamos a tener diferentes tipos de presentación. Podemos tener demodicosis localizada. De cualquier manera, cualquiera de las presentaciones nos está indicando una deficiente respuesta inmune para controlar este agente. Obviamente podemos entender que cuando es localizada la presentación, pues la respuesta está presente, tal vez no en la cantidad o en la calidad suficiente, pero está. Y cuando tenemos la forma generalizada, pues obviamente quiere decir que lo más probable es que no haya ningún tipo de respuesta de control de este agente. Tenemos otra presentación, además de la localizada, que podría entrar en la localizada, que es la pododermatitis demodésica. Esta también es una condición de tipo hereditario y nuevamente es una situación que se presenta en individuos que no tienen esta respuesta, curiosamente, y no se sabe por qué, únicamente se presenta en las patas de los animales, ¿sí? ¿Y por qué no se generaliza? ¿Por qué normalmente no se generaliza? Eh, Normalmente, si tenemos un individuo que tiene problemas para la respuesta inmune, primero se inicia con la presentación localizada y posteriormente se generaliza. Pero podemos tener pacientes que no tengan ninguna de las dos que mencioné, localizada o generalizada, sin embargo, se presente alteraciones en las patas y al hacer el diagnóstico de qué es lo que está sucediendo en los miembros, en la parte más distal de los miembros, en lo que vienen siendo las patas, encontramos ácaros en grandes cantidades en estas lesiones. Entonces, el dermograma en la demodicosis localizada generalmente es la cara y los miembros torácicos. ¿Por qué se presenta inicialmente ahí? Pues es algo que no he leído que haya una explicación de esa situación. Obviamente también puede presentarse en otras áreas del cuerpo, pero generalmente es en la cara y en los miembros torácicos. La lesión es muy parecida presentada por las dermatofitosis, al Microsporum canis. Es una lesión en forma circular, alopésica. También, como no, en un inicio es no pruriginosa, no hay un proceso inflamatorio. eh, Obviamente en esta zona no vamos a ver queratosis, como probablemente lo veríamos en dermatofitosis, pero para poder hacer el diagnóstico diferencial hay que hacer el trabajo, o sea, hay que hacer los raspados, que ya vimos que en el acercamiento, en el abordaje diagnóstico son obligatorios en todo paciente que presente dermatopatía. Entonces, al inicio, pudiésemos decir que, aunque puede quedarse así la enfermedad, pudiésemos decir que aunque sea generalizada, vamos a tener una presentación localizada, que va a transitar en algunos casos a generalizada. Entonces, estas pequeñas áreas van a ser alopésicas, inicialmente no pruriginosas. Ya mencioné que la presencia de bacterias o de procesos inflamatorios pues van a ir ocasionando pues, que el prurito se vaya presentando, pero nunca será un prurito exagerado, ¿sí? Inicialmente no serán tan enrojecidas, eso quiere decir eritematosas, y posteriormente cuando haya una mayor cantidad de ácaros, se va a ver enrojecida y ya cuando tengamos una cronicidad del problema, que ya se haya incrementado, disminuido el tiempo de vida de los queratinocitos, pues vamos a ver descamación. En algunos ejemplares esta respuesta pues no está bien establecida y es cuando se logra establecer esta demodicosis localizada y pudiesen llegar a tener resolución espontánea. ¿Sí? Se menciona que pues, casi el 90% de los ejemplares llegan a tener una resolución espontánea. A veces ni siquiera llegan al veterinario. Generalmente cuando llegan al veterinario
son aquellos que ya van a una presentación generalizada. Obviamente los tiempos cambian. Es probable que actualmente un propietario pues más cercano a sus animales, con una convivencia mucho más estrecha, más preocupado de qué es lo que está sucediendo con su animal de compañía, pues esta condición de que nos dicen que muchas veces ni siquiera llegaron al veterinario, pues es probable que sea en tiempos pretéritos, ¿no? O sea, actualmente pues vemos que muchas personas llevan incluso a los animales a revisiones preventivas. ¿Sí? Actualmente es un fenómeno que normalmente no se daba, era bastante poco frecuente que un propietario llevara a su perro a una revisión para que le dijeran que estaba bien, ¿verdad? O ante la situación del temor de que el perro o el gato tuviese alguna condición que no se hubiese percatado el propietario. Entonces, de la pandemia para acá es, por ejemplo, desde el punto de vista ortopédico y neurológico, ya me han tocado revisar varias revisiones de ejemplares donde el propietario manifiesta pues que quiere que le revisen al animal porque quiere estar con la certeza o quiere tener la tranquilidad de que no tiene ningún problema del cual no se haya percatado. Y esto pues realmente no había pasado. O sea, sí había gente, pero era muy poca cantidad que llevaba a sus animales a un chequeo preventivo. Pero esto era en general y ahora estamos viendo que hay gente que incluso lleva al especialista, ¿no? Ante la menor sospecha de que el perro tiene problemas visuales, de visión, pues lo llevan al oftalmólogo para que determinen el estado de salud de las vías visuales de estos ejemplares. Entonces, obviamente, esto también debe traducirse, se traduce en cómo es que nos presentan a los pacientes, ¿verdad? Había condiciones o hay condiciones que la literatura dice que muchas veces el veterinario no presencia la condición aguda, sino ya más bien la crónica. Y ahorita la condición, la vivencia que estamos teniendo es que es muy probable que encontremos pacientes en el curso agudo. O sea, que sí vamos a encontrar una mayor cantidad de perros o de gatos con demodicosis localizada que a final de cuentas tendrían una resolución espontánea. No podemos confiarnos en esa situación y decir, bueno, pues si tiene sarna demodésica, vamos a esperar la resolución, ya que muchas veces es espontáneo, ¿no? Yo creo que en ese momento vamos a tener que iniciar el tratamiento porque pues no sabemos si ese individuo es de los que caen en resolución espontánea o es de este grupo de sujetos, aunque se menciona que es menos, o sea, la literatura menciona que es el 10% aproximadamente de los que desarrollan demodicosis localizada, los que evolucionan a generalizada. Entonces, podemos tener ejemplares con lesiones menores, como estas que estamos viendo aquí. Ajá. Obviamente, nos harían sospechar de una dermatopatía, estamos enfrentando una dermatopatía, y parecen lesiones por hongos. Entonces, tendremos que hacer raspados, es más probable que es más fácil que hagamos una observación. Lo primero que tendríamos que hacer es hacer el raspado de piel, observarlo al microscopio y si no encontramos Demodex, pues hay que mandar en una gran cantidad de Demodex, no uno o dos Demodex adultos, porque eso puede ser un hallazgo perfectamente normal. Pero si no encontramos esa gran cantidad de Demodex o formas inmaduras de Demodex, pues tendríamos que hacer el trabajo para determinar si estamos enfrentando algún dermatofito. Generalmente son individuos jóvenes, como podemos ver, igual que en las dermatofitosis. Entonces, las lesiones pueden hacerse un poquito más grandes, pero todavía son en parches. Entonces, la consideramos demodicosis localizada. ¿Sí? Esto, sobre todo en los cachorros, estaríamos pensando en esta demodicosis hereditaria, bueno, esta presentación de sarna demodésica hereditaria por la deficiente respuesta inmune para controlar a estos sujetos. Me refiero a los demodex. Cuando tenemos animales ya de mayor edad, ¿verdad? Debemos sospechar
la presencia de alguna enfermedad debilitante sistémica. Puede ser neoplasia, puede ser diabetes, puede ser Cushing, puede ser simple y sencillamente vejez, aunque también se menciona que pudiese desarrollarse una condición de tipo hereditaria similar a la de los cachorros, o sea, una condición donde no hay una respuesta adecuada, a pesar de que se ha convivido con el Demodex, y de pronto pues como que deja de tenerse presente esa respuesta inmune y se pueden entonces en determinado momento empezar a reproducir tal cual como en los cachorros, o sea, en los individuos que no tienen esa respuesta bien montada. Sin embargo, son los menores y siempre es necesario verificar si estamos enfrentando un ejemplar que ha desarrollado o está desarrollando sarna demodésica localizada que puede evolucionar también a generalizada por alguna condición de enfermedad que debilitante. Entonces, nuevamente, el diagnóstico en cuanto a la dermatopatía se tendrá que hacer por raspado de piel y observar una gran cantidad de Demodex. Uno que otro Demodex no es diagnóstico. Ya los ejemplares que evolucionen de demodicosis localizada a generalizada, su dermograma, pues nos indicará grandes áreas de afectación. Por lo general, aquí ya tenemos una condición pruritítica, así como habíamos en un principio mencionado que es aprurítica, o sea, sin comezón, y que esta se va a ir presentando conforme haya un proceso inflamatorio o invasión de bacterias, pues aquí ya en la demodicosis generalizada, pues es obvio que estamos en una condición ya de cronicidad. No hay una presentación aguda o hiperaguda de demodicosis generalizada. Los pacientes que tengan esta presentación forzosamente tendrán que haber transitado en la etapa aguda por la demodicosis localizada para posteriormente evolucionar a demodicosis generalizada. Entonces aquí sí ya vamos a encontrar zonas alopécicas con prurito establecido, aunque no es muy agresivo el prurito, eso es algo que mencionar, zonas eritematosas con gran descamación, pues obviamente el propietario ya nos dirá que esta lesión inició como zonas alopécicas pequeñas que posteriormente se fueron agrandando. Nuevamente, el diagnóstico forzoso se tendrá que hacer a partir de raspado. Entonces, aquí ya en esta condición serán grandes áreas del cuerpo, cada área de miembros. No hay resolución espontánea, generalmente incluso a veces no hay una posibilidad de curación porque la condición es una respuesta inmune alterada y no tenemos esa posibilidad hasta el momento de hacer que esta condición mejore. Se han administrado eh, eh, medicamentos que se propone estimulan al sistema inmune de manera general. Puede haber mejoría en los sujetos, pero nunca en procesos de demodicosis generalizada, de piodermas generalizados, que es otro problema, pero al final de cuentas es similar. He visto curación total de estos sujetos y durante mucho tiempo. Entonces, así como tenemos la condición de que probablemente la demodicosis localizada sea por una deficiente respuesta inmune y que la de la juvenil y la de adulto sea por una enfermedad sistémica debilitante, pues tenemos también esas dos presentaciones de la generalización de esta enfermedad. La juvenil, que debe estar presente por condiciones de respuesta inmune adecuada. Pienso que puede haber algún ejemplar que tenga alguna enfermedad debilitante cuando sea un cachorro y esto pudiese traer consecuencias, ¿no? Si se me ocurre, por ejemplo, pancreatitis crónica, o sea, o un perro que tenga una deficiente función del páncreas y que por esto tenga diarrea crónica, ¿sí? Y que esté debilitado porque no puede hacer digestión y nutrirse adecuadamente. Esto ocasiona estrés, ocasiona debilitamiento. Entonces, este ejemplar, a pesar de que no tuviese esta condición
de mala respuesta inmune, pero sí está debilitado y su respuesta no se establece, su respuesta inmune no se establece bien, pues puede desarrollar demodicosis generalizada juvenil, a consecuencia de la atrofia pancreática, por ejemplo. En los adultos es la misma condición. O sea, la mayor parte de los adultos que tengan demodicosis generalizada, pues es probable que se deba a una secuela de una enfermedad debilitante. Ya mencioné diabetes mellitus, Cushing, neoplasias, vejez. Entonces siempre habrá que buscar alguna enfermedad que esté favoreciendo el sobrecrecimiento, la sobrepoblación de los demodex. Este es un gran danés de 7 meses de edad y vemos pues que tiene una dermatopatía generalizada. Vemos que hay grandes zonas alopécicas, vemos que hay hiperkeratosis, que hay engrosamiento de la piel, lo cual nos está indicando pues que hay cronicidad en el problema, ¿verdad? La propietaria, que es esta, pues nunca manifestó tener problemas de convivencia con el perro desde el punto de vista problemas que ella desarrollara en la piel. ¿Sí? Entonces, esto desde el momento en que estamos haciendo el interrogatorio nos va dando la pauta para establecer, bueno, es una dermatopatía, no es contagiosa, la propietaria no ha tenido problemas, tiene otro perro que tampoco tiene problemas, pues entonces lo más probable es que sea sarna demodésica, ¿verdad? Esa es una posibilidad. Aquí tenemos un pastor alemán que ha sido rasurado. Eh, y vemos que hay una generalización de las lesiones. Establecemos que es una dermatopatía. Vemos que hay cronicidad. Aquí hay prurito variable. Hay zonas en las que vemos que el animal se ha autoinfringido lesiones por ese prurito, aunque sea no tan grave como en otro tipo de problemas dermatológicos, pues obviamente el constante rascado va a traer como consecuencia pues que haya heridas, ¿no? Entonces, pues muchas veces nos quedamos con la información de que es no prurítica, de que son zonas no eritematosas. Bueno, eso es en la etapa de demodicosis localizada en el cuadro agudo. Conforme se va haciendo crónico, esta condición se hace pruriginosa, se empieza a hacer eritematosa, empezamos a tener invasión bacteriana y entonces ya es una dermatopatía complicada. Entonces no esperemos que lo que nos mencionan como característica de una sarna demodésica la tengamos a todo lo largo de la enfermedad. Entonces aquí tenemos un West Highland White Terrier. Este es un perro, es una raza que tiene mucha predisposición a desarrollar sarna demodésica. Es hereditario. Bueno, y si se perpetúa, pues quiere decir que los tenedores o responsables o propietarios de estos ejemplares, pues o no han sido asesorados o el veterinario que les atiende, pues no les dijo que no es conveniente reproducir sujetos que hayan desarrollado demodicosis generalizada. Pues el West Highland White Terrier es una de las razas, igual que el gran danés, igual que el pastor alemán, igual que el Doberman, que tiene una gran predisposición a desarrollar sarna demodésica. ¿Por qué? Porque tienen esta condición de respuesta inmune inadecuada y eso es lo que se va a transmitir a su progenie. Entonces, al tener esta condición inmune inadecuada, pues los animales que posean esta condición van a desarrollar sarna demodésica. Entonces, bueno, ya lo mencioné, la generalizada en los adultos se va a asociar a enfermedades sistémicas o neoplasias o vejez y tenemos esa condición de que podemos tener sujetos. Es probable que haya estos individuos que más o menos hayan sorteado durante la mayor parte de su vida evitar que sobrepoblaran estos demodex y a lo mejor llegar en la etapa de la vejez, pues ahí deja de funcionar eficientemente esta pobre respuesta que tenían, pero que era suficiente como para mantener a raya estos demodex y a partir de
pues, de estas alteraciones que se presentan ya en la etapa final de la vida, pues entonces desarrollar esta demodicosis generalizada. Los braquicéfalos, los bulldogs, los boxers, los pugs, también son razas que algunos ejemplares, algunas líneas, algunas familias pueden tener problemas con esta respuesta que estamos mencionando. ¿Sí? Repito, la mayor parte es localizada con resolución espontánea, pero sí tenemos ejemplares que desarrollan la demodicosis generalizada. Los que está indicado que deben retirarse de la reproducción son los que tienen demodicosis generalizada, ¿verdad? Entonces, esto lo descubriríamos, bueno, pues generalmente la demodicosis localizada lo vamos a encontrar en animales muy jovencitos que no han llegado a la vida adulta, pero que en determinado momento, pues si se juntan, pues, por ejemplo, los Yorkies que los Westies, los West Highland High Terrier, que nos han llevado, pues de pronto han tenido 2 ejemplares que tuvieron demodicosis localizada, posteriormente regresaron porque reprodujeron a pesar de la indicación o de la plática que se tuvo con los propietarios, y entonces ahí sí, las cachorros, casi todos desarrollaron demodicosis generalizada. ¿Ok? Entonces, pues las lesiones que se presentan pueden ser, vemos que aquí no es un cuadro agudo, sino es más bien ya un cuadro crónico, aunque no ha pasado de ser una demodicosis localizada, no se ha generalizado, pero no se ha resuelto totalmente, y vemos ya lesiones que caracterizan a un cuadro crónico de este tipo de problema, una dermatopatía, cualquiera que sea, con eritematosis, o sea, se ve enrojecido, se ven costras, se ven zonas alopécicas ya más grandes, no tan características de círculos alopécicos, entonces uno está indicando que hay una cronicidad del problema. Nuevamente aquí vemos otro pastor alemán que ha sido rasurado con lesiones añadidas, ¿sí? Por lesiones secundarias por el prurito que se tiene. Un Doberman, ¿verdad? Puede ser, pues obviamente, por una enfermedad debilitante que esté presentando en un cachorro, o puede ser una condición hereditaria propia, ¿sí? De una familia de Dobermans. Generalmente son líneas, son familias, no es aplicable a toda la raza, pero pues cuando tenemos ejemplares suficientes en una raza, pues sí podemos decir, pues, o generalizarlo, ¿no? Pero esto es más bien de tipo familiar, más que generalizado. En gatos es mucho menos frecuente la demodicosis, pero sí se presenta. Generalmente no tenemos la presentación hereditaria. O sea, no, en los gatos se considera que no es el factor de una respuesta inmune inadecuada, sino que se asocia a enfermedades debilitantes. La diabetes, leucemia viral, sida felino, peritonitis infecciosa felino, lupus, en fin, toda enfermedad sistémica que afecte a los gatos, tenemos que explorar esa condición para explicar el por qué el gato ha desarrollado la demodicosis. Tampoco es contagiosa. Nuevamente es un habitante normal de la piel que encuentra una falta de control por parte de los mecanismos propios del sujeto que lo está hospedando. Y esta falta de control es secundaria a enfermedades sistémicas como las que he mencionado, ¿sí? Entonces, siempre que tengamos un gato con esto, con este tipo de presentación, con esta dermatopatía, pues hay que buscar las enfermedades que hemos mencionado o alguna otra que no hayamos mencionado, ¿verdad? Para explicar el por qué este individuo ha desarrollado sarna demodésica. Nuevamente, el criterio, punto de partida para el diagnóstico es que no es contagiosa. ¿Sí? Dentro de las preguntas que tendremos que establecer con el propietario es, cuando nos presentan un perro sarnoso, ¿tiene otros perros? Sí, ¿cómo están? No tiene nada. Ok,
es muy probable que estemos enfrentando sarna demodésica, porque si fueran hongos, se contagias. Si fueran sarcóptes, el 90% es contagiosa. Por ahí se menciona que hay un mínimo de pacientes con sarna sarcóptica que no son contagiosos, lo cual pues es poco probable que lo encontremos, ¿verdad? Entonces, un criterio diagnóstico es el estado de salud de los animales o del humano que conviven con este sujeto. Si un humano convive con un sarnoso demodésico, no le pasa nada. Si convive con un sarnoso sarcóptico o notoédrico, vamos a tener repercusión, vamos a tener ataque, vamos a tener infestaciones, aunque sean temporales, ¿sí? Por este tipo de ácaros en esa situación. Y entonces, en el momento en que vemos la capacidad o la característica de contagio, pues estaríamos pensando en que no estamos enfrentando un caso de sarna demodésica. Bien, entonces ya vimos localizada, ya vimos que se puede generalizar, ya vimos cuáles son las condiciones bajo las cuales se generaliza o puede ocasionar problemas. Ahora vamos a ver la otra presentación que mencioné, la que se presenta en las patas. Entonces esta puede ser, únicamente se presentó la pododermatitis, ¿verdad? Puede no haber tenido el antecedente de haber pasado por localizada en otras partes del cuerpo, ni tampoco se asocia a la generalizada, o puede estarlo, ¿sí? Pero es frecuente que esté en una presentación única de pododermatitis. Entonces, ¿qué es lo que se va a afectar? La zona, los dedos, la parte interdigital, o sea, entre los dedos, y puede ser miembros torácicos, palmar, o miembros pélvicos, plantar. Y es la parte más distal de los miembros, por eso dije patas, ¿verdad? No me refiero a todo el miembro, sino a la parte más distal. Los dedos, la zona interdigital, básicamente. Nuevamente, hay razas más afectadas y dentro de las razas más afectadas pues hay familias. Los braquicéfalos, bulldogs, bulldog inglés, bulldog francés, el Boston Terrier, hay otros que no son braquicéfalos, como el West Highland White Terrier, es otro perro que tiene este tipo de problemas. Entonces, lo primero que vamos a encontrar son zonas enrojecidas, eritematosas, se ve inflamado. Va a depender mucho del momento en que se presente este paciente. Esto generalmente vamos a encontrarlo en el cuadro crónico, porque por lo regular el cuadro agudo pasa inadvertido para el propietario. Repito, a menos que el propietario sea, pues ahora sí, de los que decimos muy intensos, entonces cualquier zona eritematosa o alopésica que empezase a visualizar, pues lo llevarían al médico veterinario. Pero si inicia en la zona interdigital, es probable que no lo veamos. Aquí ya estamos viendo que están afectando los dedos. Y verifiquen, pues que sería un criterio más o menos para diferenciarlo de onicomicosis, que las uñas, aquí a pesar de que tengamos diferentes grados de afectación de la piel, las uñas aparecen normales. Las lesiones pueden irse agravando de acuerdo a la cantidad de Demodex, de acuerdo a la interacción que tenga el perro, ¿sí? Con este agente, con este problema, porque puede estarse lengüeteando constantemente, humedecer la zona, macerarla. Esto va a favorecer que lleguen bacterias, que se haga una pododermatitis. Entonces ya tenemos una pododermatitis bacteriana, un pioderma. Entonces ya tenemos un problema asociado que se hace mucho más grave, como lo que estamos viendo acá. Bien, en general, para las sarnas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y en particular del Demodex, las características del raspado cutáneo tienen que ser profundo. El raspado cutáneo tiene que ser profundo. En muy pocas ocasiones se requiere de biopsia. O sea, una biopsia incisional. O sea, esto es obtener una pequeña porción de piel para enviarlo al laboratorio. Pero generalmente con el raspado cutáneo profundo es más que suficiente. No se deben hacer raspados donde el propietario haya medicado previamente
Aquí estamos viendo una perra boxer, una paciente ahí del hospital, y vemos pues, que el propietario ya había puesto violeta genciana o azul de metileno o mertiolate, o si hay un abuelo en la casa, pues es muy probable que llegue con aceite quemado que ya le destrozó la piel, pero no se deben muestrear zonas que hayan sido medicadas previamente por el propietario o por otro médico. ¿Por qué? Porque obviamente en ese lugar vamos a tener una menor cantidad de Demodex y eso puede darnos un falso negativo. Se tienen que muestrear diferentes áreas del cuerpo del sujeto, o sea, donde encontremos lesiones, hay que tomar 3, 4, incluso 5 muestras de diferentes partes del cuerpo. El raspado tiene que ser profundo y esta es la mecánica más adecuada, o sea, se toma un pliegue de piel, se hace un pellizco, se pellizca intensamente y posteriormente se hace el raspado. No es cortar, es raspar. Y tenemos que raspar hasta que empiece a sangrar, ¿verdad? ¿Y para qué es el pellizco? Recuerden que los Demodex viven en el folículo piloso. Entonces, lo que queremos es exprimir esos folículos pilosos para llevar a la superficie a los Demodex. La muestra la vamos a mezclar con aceite mineral, la vamos a colocar en un portaobjetos y la cubriremos lo más adecuado con un cubreobjetos. Si encontramos un Demodex por ahí de vez en cuando, no es diagnóstico. Necesitamos encontrar una gran cantidad de Demodex o necesitamos encontrar, además de uno que otro adulto, gran cantidad de formas inmaduras, incluso de huevos de parásitos. ¿Ok? Repito, un Demodex por ahí, nos quedamos 10 minutos revisando. ¡Ay, que hay un Demodex positivo a sarna demodésica! No. O sea, la primera observación necesitamos encontrar gran cantidad de Demodex para establecer como positivo el diagnóstico. Y de preferencia encontrar mezclados Demodex maduros con formas inmaduras. Y eso será el diagnóstico. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? No, ¿Ninguna? doctor. Ok. Entonces, la demodicosis generalizada, bueno, podemos tener demodicosis local y el tratamiento, pues será pues esta situación. Ahorita ha cambiado un poco porque tenemos ya una gran cantidad de productos que no requieren baño, ¿verdad? Pero pues vamos a suponer que estamos en un lugar donde pues no tenemos posibilidad, que es poco probable, ¿verdad? O sea, la capacidad que tienen actualmente los laboratorios de llevar sus productos a diferentes partes, en este caso de la República Mexicana, pues hace improbable que no se tenga. Pero vamos a ver qué condiciones, ¿no? Durante mucho tiempo el Amitraz ha sido el fármaco mucho más efectivo, ya sea en demodicosis localizada o en demodicosis generalizada. Obviamente, debido al comportamiento, ¿no?, que mencionamos, la demodicosis localizada muchas veces es autolimitante. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tienen curación espontánea. Entonces, obviamente, si nosotros aplicamos tratamiento para la demodicosis localizada, pues nuestro índice de éxito pues, será muy alto, porque la tendencia de esa demodicosis es a resolverse prácticamente ella sola. Obviamente tendremos sujetos que en esa demodicosis localizada fallemos en el tratamiento y se convierte en generalizada. Pues no es que fallemos en el tratamiento, sino que nuestro paciente tiene tendencia a desarrollar esta condición. ¿Ok? Entonces, no es curable muchas veces en estos sujetos, la mayor parte de las ocasiones cuando tenemos una generalización, podemos llegar a controlar el cuadro de enfermedad, pero van a reincidir. No es curable, ¿ok? Porque es una condición inherente a la respuesta inmune del sujeto, o si es un adulto que tenga diabetes, pues mientras no controlemos la diabetes, el sujeto no se controlará. En individuos adultos con
de modicosis secundaria a enfermedad debilitante, el éxito del tratamiento en cuanto a curarlo o no, pues dependerá de nuestra posibilidad de curar la enfermedad base que se está presentando y que está dando la posibilidad del desarrollo de la enfermedad. Si nuestro paciente tiene un involucramiento bacteriano, se ha desarrollado pioderma, o sea, se ve inflamado, se ve enrojecido, se ven secreciones purulentas, pues entonces tendremos que administrar tratamientos. Vamos a abordar piodermas y de ahí vamos a sacar conjeturas para poder establecer qué tipo de antimicrobiano es el más adecuado. Bien, aquí vean, dice no glucocorticoides. ¿Por qué no? Pues porque esta es una condición que se da por una deficiente respuesta inmune. Si aplicamos o administramos glucocorticoides en el deseo de contrarrestar el proceso inflamatorio, en el deseo de contrarrestar el prurito, pues estamos abonando, estamos favoreciendo el problema. Entonces, en esta condición no se deben administrar glucocorticoides por las características, por la fisiopatología de la entidad. ¿Ok? Los baños, el producto se llama Tactic, ¿sí? Vamos a hacer una solución de 10.6 mililitros en 4 litros de agua y vamos a bañar de acuerdo a las características de la presentación. Si es localizada, lo más adecuado es bañar con shampoo adecuado que evite o que tenga agentes para evitar el crecimiento bacteriano. Con eso lo vamos a bañar, vamos a remojar las costras, etcétera. Se tienen que retirar gentilmente y luego con una esponja poniéndonos guantes, porque esto se absorbe a través de la piel. Si se nos ocurre bañar al perro con el agua desnuda, ¿sí? Y aplicar el Tactic, pues lo vamos a absorber y eso pues, es un problema. Entonces hay que ponerse guantes. Y no son adecuados los baños por inmersión o los baños generalizados, sobre todo en animales gerontes o en cachorros, porque se pueden intoxicar al absorber grandes cantidades de amitraz. ¿Ok? Entonces, primero bañamos al perro, hacemos un baño general para limpiar, para eliminar detritus, etcétera. Una vez que ya tenemos a nuestro paciente bañado con los shampoos generalmente antisépticos, aplicamos en los lugares de lesión. Si son localizados, puede ser una esponja o un algodón en los lugares donde está lesionado. Si es generalizado, lo que se recomienda es con un aspersor, spray, aplicar en la piel sin que haya un baño de inmersión. ¿Ok? Bien, otro tipo de opciones, en dado caso, porque pudiésemos tener pacientes que no respondiesen de manera adecuada. Podemos aplicar ivermectinas, ¿sí? En conjunto con baños de amitraz. Recuerden que no hay que administrar este tipo de productos en animales tipo pastor. Ahí vamos a tener ejemplares que permiten a las ivermectinas atravesar la barrera hematoencefálica, entonces pueden caer en cuadros de convulsión, ¿sí? Entonces, los pastores australianos, los ingleses, en fin, todos los que sea pastor no debe ser aplicada estas ivermectinas, ¿no? Pueden ser baños con clicorfón, hay que administrar vitamina E, 200 miligramos cada 5 horas por vía oral, y se menciona, además de que no es adecuado la reproducción, pero aquí tendríamos que poner castración, se menciona que en las hembras que tienen presentaciones generalizadas de Modex, la ovariohisterectomía alivia, o sea, disminuye el cuadro. No se tiene perfectamente claro el por qué, ¿sí? Pero no es únicamente la condición de que no se deban reproducir ejemplares que tengan demodicosis generalizada, sino que se ha observado, sin establecer cuál es la causa puntualmente, que habiendo castrado hembras para evitar que se reproduzcan, han mejorado en su cuadro. No se han curado, pero han mejorado su cuadro de enfermedad. No se sabe, no tengo una condición para explicarles
si las hormonas actúan disminuyendo el sebo, no sé, no se sabe exactamente, y es una observación, pues yo diría que prácticamente empírica. Empírica quiere decir que, bueno, habiendo castrado, habiendo hecho la oforoesterectomía en estas hembras, pues se observaron que había una disminución en la gravedad de los signos en estos ejemplares que habían sido ovarioesterectomizados. No en los machos, esto no se ha observado, o sea, la castración en los machos no se ha observado, no se ha relacionado con una disminución de la signología. Las pododermatitis son un poquito más, todavía más rebeldes. Son más persistentes. Entonces, a pesar de que ahora tengamos toda la gama de antiparasitarios, de los garrapaticidas, de los acaricidas, siguen siendo, sobre todo las patas de los perros, un problema. Entonces, en estos incluso se recomienda hacer una mezcla de amitraz en aceite mineral. ¿Para qué el aceite mineral con el amitraz? Para que el contacto dure más tiempo. Entonces se hace este baño de amitraz, se hace esta solución de amitraz con aceite mineral, se hace la inmersión de las patas del perro y se le ponen unos guantes que aíslen, que mantengan esta condición. Si únicamente lo hacen la inmersión con aceite mineral y lo sueltan, pues lo que va a hacer es manchar por todos lados con aceite y el propietario no estará nada contento. Entonces, en este caso se aplican unos guantes aislantes, pueden ser los guantes que utilizamos para protegernos, ¿verdad? Y se los amarramos ahí en las patas y esto se debe dejar por lo menos 6 horas, ¿verdad? Con esto podemos disminuir el cuadro que está presentando, que ha desarrollado este agente, pero igual no tenemos la aspiración puntualmente de primera mano de curar a estos sujetos. Y bueno, actualmente, pues todos estos agentes garrapaticidas actúan de manera eficiente y hay algunos otros que traen, aquí vemos pulgas, garrapatas, pero hay otros productos de estos diferentes de Bayer, de Zoetis, en fin, que traen diferentes agentes para los que son efectivos, pero en general, cualquiera de estos, aunque no tenga el dibujito del Demodex, es funcional para estos sujetos. Nuevamente, pues obviamente será más efectivo el tratamiento de la sarna localizada que de la sarna generalizada, por las características de evolución de la enfermedad. Preguntas que tengan. ¿No? Bueno. Entonces pasamos a la sarna sarcóptica. Entonces, el anterior era de Demodex, Canis, Catis, etcétera. Este es Sarcoptes. El otro era un ácaro alargado, este es un ácaro redondo. Y tenemos otro ácaro, es el Notoedres cati, que se parecen. Generalmente el Sarcoptes afecta a los perros y va a ocasionar problemas en otras especies. Problemas en el sentido de que van a pasar los ácaros del individuo afectado al individuo de la otra especie, van a iniciar un intento de empezar a hacer sus túneles, como vamos a ver, se producen las lesiones, pero no están adaptados a la piel de la especie, en este caso, del humano o de los gatos. Si es otro perro, sí lo van a infectar y va a desarrollar la sarna, pero en humanos generalmente se quedan como si fueran lesiones en roncha, como si fueran piquetes muy pruriginosos, muy enrojecidos, pero no se desarrolla una sarna. La sarna del humano es por un ácaro del humano generalmente. Entonces, aquí sí es muy pruriginosa. Uno de los signos que nos establece la posibilidad es una de las dermatopatías que produce más comezón. Puede estar en cualquier momento. Es altamente contagiosa, a diferencia de la demodésica. Se menciona que hay un sector no contagioso,
pero generalmente, por lo pronto a mí los perros que me ha tocado convivir, ¿sí? O observar que tienen sarna sarcóptica, todos han sido contagiosos. Nuevamente, los jóvenes son más afectados. Quiere decir que es probable que haya una respuesta de control. O sea, no tienen la misma capacidad de infectarse un perro adulto que un animal joven. Entre más joven, más fácilmente se contagia. Entonces, es probable que tengamos ejemplares, estoy hablando de los perros, que ante diferentes contactos con este ácaro, pues vayan desarrollando una respuesta que logra controlarlas, ¿no? Entonces es mucho más probable que un animal se afecte. Y en este caso, los ácaros viven en la superficie. No es como el Demodex que vive en el folículo piloso y en las glándulas sebáceas. En este caso, machos y hembras viven en la superficie de la piel y las hembras, una vez que están fertilizadas, empiezan a horadar, empiezan a hacer túneles en la parte más externa de la piel, ocasionando pues, una destrucción, una respuesta inflamatoria muy agresiva, que es lo que nos va a dar el prurito. Los machos no ocasionan problemas. Las hembras son las que van horadando estos túneles para ovipositar y que sus huevos eclosionen en ese lugar y los larvas puedan nutrirse inicialmente de la piel, ¿no? Entonces aquí estamos viendo las hembras son de gran tamaño, los machos son de menor tamaño. Una vez que han sido fertilizadas, una vez que han copulado en la superficie, las hembras empiezan a horadar túneles y conforme van horadando van ovipositando. Estos huevos van a van a hacer oclusión aquí y van a liberar sus sujetos inmaduros para reiniciar el ciclo. Entonces, esta destrucción de la piel, este proceso inflamatorio tan agresivo, van a ocasionar muchísima comezón. Uno de los signos cardinales de la sarna sarcóptica es la comezón. Segundo, pues es que se contagia. O sea, aquí si no vamos a tener perros, vamos a preguntar al propietario, ¿sí? Si nos dice que los otros perros también se están rascando, o si el propietario tiene lesiones por cargar al perro, pues estamos probablemente enfrentando una condición contagiosa y en este caso es la sarna sarcóptica. Generalmente se inicia en los cuadros agudos, se inicia en la zona de las axilas, los codos y las orejas. ¿Sí? Probablemente porque ahí es una zona de piel más delgada, pues ahí les guste a los ácaros iniciar, pero pues obviamente se va a sobrepoblar y van a tener que ir a buscar lugares que no estén poblados, entonces esto se puede generalizar. Entonces las lesiones se pueden parecer incluso, por ejemplo, cuando empiezan las moscas a morder a las orejas de los perros, ¿verdad? Vamos a tener lesiones alopécicas, eritematosas, muy pruriginosas, hay mucha comezón en la zona tanto de las orejas como de los codos. Es mucha comezón, muchísima. Los perros con una capa de pelo largo, pues a lo mejor no son tan evidentes como los perros de capa de pelo corto, ¿sí? Pero se van a estar rascando terriblemente. Entonces vamos a ver ya cuando se ha generalizado más esto, no es hereditario. Esto se transmite porque estuviste donde estuvo un perro y se caen ácaros de la piel de ese perro y llega otro perro, esos ácaros que se cayeron de la piel del perro se van a subir al nuevo hospedador. Si tienes una cobija, si tienes una colchoneta, si tienes una cama, esa cama tiene sarcóptes. Si tienes cepillos, en fin, o sea, puede ser por fomites, cualquier cosa que haya estado en contacto con un perro con sarna sarcóptica tiene la capacidad de transmitir, ¿sí? De contagiar la sarna sarcóptica. O sea, cuando tenemos un animal sarcóptico, se tienen que eliminar todos los juguetes, toda la ropa, todos los lugares, lavar perfectamente donde haya estado ese individuo,
¿sí? Obviamente se contagia también por contacto directo. O sea que este individuo, si dura más tiempo, pues se le van a subir los ácaros y van a ocasionar lesiones, no la sarna. ¿Ok? Entonces, tenemos individuos con diferentes grados de lesión. Hay sujetos que no son tan evidentes, se están rascando, rascando. Mucho va a depender de qué tanta lesión se ocasione al tener el prurito, ¿sí? La condición visual que vamos a observar. Yo personalmente tuve un perro que me regalaron. Desde que me lo regalaron tenía 3 meses y desde lo que me lo regalaron veíamos que se rascaba. Entonces, pues le hicimos raspados y no salía nada. Y el perro duró como 4 o 5 meses sin lesiones. O sea, no se rascaba mucho, pero sí se rascaba más de lo normal. La pauta fue, pues, que quien cargaba ese perro tenía lesiones, que caracterizan a la sarna sarcóptica. Entonces fue de rebote, ¿no? Fue de rebote ahí, que se diagnosticó porque la perrita le hacían raspados, la llevé con los dermatólogos más reputados de México y me decían debe tener alguna condición de tipo alérgico porque pues no se encuentra el problema. Y hasta que pues mi hija, que era la que cargaba más a la perrita en ese momento, pues tenía unas ronchas raras, ahí las llevamos al dermatólogo y me dice, esto es por sarna. ¿Tienes algún perro? Pues sí, pues sí, el veterinario. El veterinario no supo diagnosticar junto con sus cuates que tenía un perro sarnoso y por refilón, pues ya fue cómo llegamos al diagnóstico, ¿no? Bueno, entonces, esto lo traigo a colación porque quiero que también tengan presente que puede haber ejemplares que no tengan lesiones como esta. O sea, la perra estaba perfecta en cuanto a capa de piel. O sea, no tenía ni siquiera caspa, no tenía zonas alopécicas, en fin, pues le hacían los raspados de la oreja, del codo, y no se encontró nada hasta que pues quien cargaba más frecuentemente a la perrita, pues empezó a tener lesiones, ¿verdad? Bueno, el diagnóstico se tiene que hacer un raspado, aquí no tiene que ser profundo, ni hacemos un squeeze, hacemos una presión del folículo piloso. ¿Por qué? Pues porque los ácaros viven en la superficie. En ocasiones se tiene que hacer biopsia para detectar los túneles que hacen las hembras al ovipositar. Y aquí sí, aunque encontráramos uno que otro sarcóptes, pues es diagnóstico, ¿sí? Aquí encontramos estos sarcóptes, hembras, machos, ¿sí? Y huevos. Entonces, con eso es más que suficiente. Tenemos un reflejo que los dermatólogos llaman aurículo femoral. Esto es, se pone la mano en en la grupa del perro donde están las alas del ilion y casi en el momento de tocarlo el perro se empieza a rascar. Y mencionan ellos que el 70% de los perros que tienen esto ante un mínimo este, estímulo, o sea, no le vamos a estar rascando, sino únicamente tocarle ese reflejo del aurículo femoral. El 70% de los perros que lo hacen son positivos a sarna sarcóptica. Obviamente el diagnóstico se tiene que hacer al raspado, no al reflejo auriculofemoral, ¿verdad? Porque hay muchos perros que tú los tocas. Aquí, por ejemplo, tengo una pug que apenas le toco la oreja y tiene un reflejo así que empieza a rascarse. Le toco la parte de la grupa y se empieza a rascar. Ya estaría totalmente sarcóptica esa perra, ¿no? Entonces, no es suficiente este reflejo auriculofemoral, sino hay que encontrar el sarcóptes en los raspados. El criterio de contagio a otros animales y humanos es importantísimo. ¿Sí? Ahí está. ¿Se ve este videito? No, doctor, se ve negro. No, no se ve. No. Bueno, es un perro al cual le están poniendo la mano en el dorso y el perro está ahí rascándose. Pero únicamente es así como una pequeña
presión y el perro se está rascando como loco. Es una piel de humano. Estas son las lesiones que teníamos aquí en la casa, ¿verdad? Que decíamos, bueno, ¿por qué están esas lesiones? Si no hay nada que ocasione estas lesiones, ¿no? En la zona de contacto puede ser los brazos, puede ser el cuello, puede ser el abdomen. Entonces, en la zona de contacto se presentan estas lesiones. Así eran las que tenían aquí las personas que cargaban esa perrita. Entonces, fuimos con el dermatólogo y dice, ya lo observó y dice, estos son por sarna. Tienes un animal que tiene sarna en tu casa. Pues no, ¿cómo no? No, sí, esto es por sarna. Entonces ya se volvieron a hacer los raspados, no salió nada, se dio tratamiento y obviamente en el momento en el que el perro ya no tenía sarna, ya no tenía sarcópteros, pues dejaron de aparecer estas ronchas así. Son lugares donde las hembras intentan empezar a hacer túneles, pero como es otra piel, o sea, estos animales, estos ácaros están adaptados a la piel del perro, no a la del humano. El tratamiento es el mismo, ivermectina, amitraz, las características que hablamos para la sarna demodésica es exactamente la misma. Actualmente los productos que se utilizan como garrapaticidas, ¿sí? Acaricidas son muy efectivos. Generalmente ya no necesitamos ivermectinas o amitraz. Aquí sí podemos utilizar esteroides. El proceso traumático es bien grande, por lo tanto es factible utilizar corticosteroides en dosis adecuadas y en tiempos suficientes para no ocasionar inmunodepresión. Esto ya es una condición de criterio médico. Antihistamínicos como en función de antipruríticos. En los perros son muy efectivos los antihistamínicos para controlar la comezón. Y bueno, si al perro le da sueño con el antihistamínico, pues no es un problema, ¿verdad? En un humano, muchos humanos dicen, no, es que yo si tomo antihistamínicos caigo noqueado, ¿sí? Puede haber piodermas por el traumatismo de estarse rascando, entonces podemos utilizar antimicrobianos que vamos a mencionar pues, más adelante cuando veamos piodermas, ¿ok? Entonces ya sabemos, ivermectinas no se deben utilizar en todos los que son considerados pastores. Ajá. Pastor de Shetland, los australianos, los de Nueva Zelanda, etcétera. ¿Por qué? Porque estas ivermectinas, estas razas y algunos Doberman, aunque son mucho en menor cantidad, estas razas permiten el paso de la ivermectina al interior del cerebro, o sea, la barrera hematoencefálica no es eficiente en el impedir a las ivermectinas tener acceso al cerebro. Entonces, con una dosis pueden establecer cuadros de convulsiones y los perros pueden incluso morir en estatus epilépticos. Entonces, no deben utilizarse en cruzas de perros pastores, todos los que hay actualmente en México, ¿sí? Puede ser Collie, pastor de Shetland, australiano, Nueva Zelanda, el border, etcétera. Ninguno de esos debe emplearse las ivermectinas. Y mucho cuidado en gatos y en pacientes menores de 3 meses de edad. Creo que actualmente es mucho más seguro utilizar los productos que utilizamos en general, como el Bravecto y ese tipo de situaciones, que utilizar ivermectinas o amitraz. Bien. Otra sarna similar a la sarcóptica es la notoédrica. Incluso el agente es muy parecido. Pues ahí sí ya las características puntuales pues tendremos que ser muy observadores o estar muy entrenados para establecer las características de cada uno de ellos, ¿no? El sarcóptes afecta a los perros y puede tener situaciones con los gatos como similar a la de los humanos. O sea, mientras están siendo infestados constantemente, vamos a tener estas pequeñas lesiones, pero no se va a establecer un cuadro de sarna ni en humanos ni en gatos por sarcóptes. Notoedres en gato va a afectar al gato y va a ocasionar problemas similares en humanos y en perros.
Igual, esta es contagiosa, es pruriginosa. Vamos a encontrar las primeras lesiones en el abdomen, en la parte ventral del abdomen y del tórax. El pabellón auricular, posteriormente, irá hacia los miembros y hacia los codos, se va a generalizar. Pero generalmente va a iniciar por la porción ventral del abdomen y del tórax. Por las características de cómo duermen los gatos, vamos a encontrar característicamente que vamos a tener la parte ventral del cuello y entre las piernas, porque se enroscan y meten su cabeza entre las piernas. Entonces, este es el dermograma característico. Habrá ejemplares, obviamente, que no desarrollen o en el momento en que nos llegan, pues ya esto puede estar superado y estar generalizada la sarna. Ajá. Entonces, esto se puede ir generalizando. Vemos aquí, es muy frecuente que encontramos esta zona semialopésica, es muy frecuente en los gatos sanos y se va a ver mucho más evidente en gatos sarnosos. El pabellón de las orejas, la parte ventral, la zona entre las piernas y posteriormente ya se va a afectar grandes áreas del cuerpo. ¿Ok? Nuevamente, el diagnóstico es el hallazgo del notoedres. Con un notoedres es más que suficiente, ¿sí? La transmisión, pues es por contacto directo, de gato a gato, de gatito a madre, de gatito a padre, en fin, no hay problema. Nuevamente, los más afectados inicialmente son los gatitos, los animales de menores de 1 año de edad, y los gatos adultos también se pueden ver afectados, pero no es tan eficiente la sarna en transmitirse. O sea, es más probable que si tenemos ahí población de sujetos inmaduros y maduros, los primeros que van a manifestar el problema de la sarna notoédrica van a ser los más jóvenes. El diagnóstico es raspado de piel, similar al del Sarcoptes, no necesitamos profundidad. Con que encontremos 1 o 2 notoedres es más que suficiente. Hay que tener mucho cuidado con el tratamiento. Las soluciones deben ser mucho menores, 0.02% de amitraz, ivermectinas. Hay que verificar en los garrapaticidas, en los acaricidas que nos venden. Actualmente hay más de 5 productos. Hay que verificar si es factible aplicarlos en los gatos. Con los gatos hay que tener mucho cuidado con la toxicidad. Preguntas que tengan. Doctor, en el caso de la sarna sarcóptica, si el prurito es al contacto o tiene que pasar cierto tiempo para que ya empieces a presentar tu prurito. No, acuérdate que lo que causa el prurito es que las hembras empiecen a hacer los túneles. Entonces, obviamente, pues, si tienes una hembra que ya está lista para hacer túneles, no inmediato, pero sí, sí bastante rápido, ¿no? ¿Qué te diría? Tal vez probablemente un par de días en lo que la hembra empieza a hacer el túnel, a horadar el túnel. Y el prurito se presentará en base a la lesión que se ocasione por esta tunelización, vamos a llamarle así, ¿no? Si no, no es porque el ácaro esté ya en la superficie y te empiezas a rascar, no, la comezón es por la formación de los túneles. Ok, gracias. Es que luego hay perros que los tocas y luego te dan comezón y al propietario también y al otro doctor también y así. O sea, a lo mejor bueno, sería raro que fuesen alérgicos, ¿no? Pero sí es factible, por ejemplo, conozco médicos veterinarios que son alérgicos a los perros de pelo corto. Si tocan perros de pelo largo no les ocasiona nada. Pero no, o sea, el prurito de la sarna sarcóptica no es al contacto, ¿eh? Es hasta que te empieza. A lo mejor es ¿cómo te diría? Psicótico de cada uno. O sea, tú ves un perro sarnoso, dices, en la madre se me va a pegar y empiezas a tener comezón, pero es más bien una situación mental que real. Vale, gracias. Bien, entonces yo creo que
terminaríamos entre hoy y mañana piodermas y el lunes hay examen de derma. ¿Ok? Piodermas, pues son problemas donde están involucradas las bacterias. La piel no es estéril. La piel tiene bacterias, tiene una microbiota propia de la piel, así como el Demodex es un habitante normal de la piel. En la piel tenemos bacterias que son habitantes normales de la piel, ¿sí? Hay bacterias que son transitorias, hay bacterias que son residentes. Las residentes, pues, como su nombre lo indica, ahí viven, y transitorias, pues quiere decir que se tuvo contacto esa piel con alguna superficie, la cual se adquirió una bacteria, pero esa bacteria al encontrar otras bacterias, pues ya no puede vivir, o sea, es un nicho ocupado. Esa es la utilidad de las bacterias. Obviamente también ya vimos que el sujeto produce secreciones bacteriostáticas e incluso bactericidas. Constantemente estamos produciendo eso. Perros, gatos y humanos. Entonces, eso es lo que va a mantener en control, o sea, la misma población bacteriana, la presencia de secreciones propias de la piel, mantener en control las cantidades de bacterias que son susceptibles de vivir en la superficie corporal sin ocasionar problemas. Si se hace una herida, podemos tener bronca, ¿no? O sea, por ejemplo, un contaminante de heridas quirúrgicas es el estafilococcus, cualquiera de estas que estamos viendo, pero el estafilococcus es el agente más frecuentemente aislado en involucramiento bacteriano, ¿no? En piodermas, que no necesariamente requieren heridas, pero sí alteraciones de las características de la piel, el estafilococo es el agente más aislado de las lesiones. Podemos tener piodermas donde un solo agente está ocasionando el problema, o lesiones piodermatosas donde hay una mezcla de agentes. El problema aquí es igual que en el intestino. O sea, vamos a hacer un aislamiento de la piel. A ver, espérate, la piel en primer lugar no es estéril. Entonces, ¿a cuál le vas a echar la culpa? ¿Al staph, a la E. coli, a la pseudomonas, al proteus? Bueno, probablemente algunas características, ¿no? Por ejemplo, la pseudomonas, cuando está presente y es el que nos está ocasionando el problema, la secreción es verde brillante. Entonces, ya desde la característica microscópica, estamos viendo una secreción no purulenta, sino verde brillante, decimos, pues tiene pseudomonas. Entonces hacemos el aislamiento y vamos a encontrar pseudomonas, pero son de esas infecciones donde tenemos un agente involucrado, pero podemos tener infecciones donde haya varios agentes involucrados. Entonces, cuando tenemos piodermas en general, el agente más frecuentemente culpado del pioderma es el estafilococo. Y cuando vamos a operar, pues siempre hay que tener presente eso, ¿no? Por eso se tiene que rasurar, lavar, embrocar de manera adecuada antes de incidir la piel, porque vamos a tener obviamente ahí bacterias, ¿no? Y esto puede ocasionar problemas graves. Si vamos a hacer cirugía ortopédica, es muy importante tener la asepsia y la antisepsia al centavo, porque una infección en hueso no se cura. Puedes intoxicar y matar al perro a base de antimicrobianos, no vas a curar la infección en el hueso. Y si es una iatrogenia, híjole, pues eso es una marca que llevarás en tu vida. Y iatrogenia es porque no hiciste las cosas de manera adecuada. Un perro que pudo haber salido y reparado el hueso en base a la cirugía que hiciste, echaste a perder las cosas porque no hiciste una antisepsia adecuada de la zona quirúrgica. ¿Ok? Los piodermas pueden ser muy superficiales, o sea, que estén en la parte más externa de la piel, eso los vamos a llamar como piodermas de superficie, que empiezan a involucrar ya la epidermis, los vamos a llamar superficial, y profundos ya cuando son de la dermis y de la hipodermis. Algo que va a caracterizar a los piodermas es la comezón. Nuevamente, la comezón es relacionada con el proceso inflamatorio secundario al sobrecrecimiento bacteriano, a la presencia de sustancias tóxicas propias de las bacterias. Son mucho más frecuentes las piodermas en los perros que en los gatos. Esto se menciona que se debe probablemente
al hábito de acicalamiento de los gatos. Entonces, esto establece una condición de control sobre las bacterias que viven en la superficie de la piel de los gatos. Pero una vez que tienen acceso a estas bacterias de los gatos a partes profundas, ¿sí? A pioderma profundo, los abscesos son muy agresivos, ¿ok? De hecho, en humanos, claro que esto es una situación no necesariamente aplicable a la piel de los gatos, tenemos la fiebre del arañazo del gato. Pero esto lo podemos entender porque pues, los gatos tapan sus heces, su orina, sus eliminaciones con las garras, con las manitas. Entonces, cuando nos dan un arañazo, cuando le dan un arañazo a un humano, cuando le dan un arañazo a otro gato, cuando le dan un arañazo a un perro, están inoculando bacterias que son ya agentes que tienen, que son de estirpe intestinal, que son mucho más agresivas. Entonces, no es que tengamos esas bacterias a todo lo largo de la piel del gato, sino específicamente en las garras. Y además tienen otra característica de las garras que las hace muy buenas transmisoras de agentes bacterianos, son retráctiles. Entonces, al retraerse la garra, las bacterias están en estas garras, pues tienen el medio adecuado para tener un crecimiento, están bien vigorosas, ¿no? Tienen calor, tienen humedad, no están expuestas al sol. Entonces, pues en el momento que un gato araña y hace una herida, está inoculando bacterias que van a ocasionar problemas graves, ¿no? Abscesos subcutáneos puede ser por arañazo o por mordidas, ¿no? La boca de los gatos tiene bacterias como cualquiera, ¿eh? O sea, en perros, en humanos, las mordidas de humanos también son muy, muy agresivas, o sea, inoculamos bacterias que pensaríamos que no deberían de existir en un individuo que se cepilla los dientes por lo menos una vez al día. Pero las mordidas ocasionadas por humanos son tan graves, incluso o más, que las mordidas ocasionadas por gatos. Entonces, la boca de los gatos pues tiene todos estos agentes, ¿no? Pasteurella, Streptococcus, Corynebacterium, Bacteroides, Fusobacterium, nada más con que nos inoculen Fusobacterium, pues ya tenemos ahí un problema importante, ¿ok? Esto es más frecuente encontrarlo en la cavidad oral de los gatos, pero encontramos E. coli, encontramos Proteus muy agresivos en las garras de los gatos, por las características que ya mencioné. Bien, cuando tenemos piodermas, o sea, bacterias en la piel, y esto ya es una condición patológica, tiene que haber una serie de condiciones que favorezcan el sobrecrecimiento bacteriano o la invasión de bacterias a lugares donde normalmente no están. Entonces hay condiciones que favorecen, que predisponen. Heridas, la pérdida de continuidad de la piel es una de ellas, ya platicamos de los arañazos, por ejemplo, de las mordidas. La humedad, la piel debe tener cierto grado de humedad, pero al mismo tiempo no estar totalmente húmeda constantemente. Entonces, los lugares donde se perpetúa la humedad, donde se macera el estrato córneo, donde se pierde la capacidad de descamar, es un lugar donde se tiene predisposición a que las bacterias que viven en la superficie penetren hacia el interior. Cuando utilizamos antimicrobianos para tratar, no sé, problemas respiratorios, problemas digestivos, problemas en los huesos, etcétera, los antimicrobianos que se administran no son selectivos a agentes patógenos. Afectan a todas las bacterias. A las bacterias que viven en la cavidad nasal, a las bacterias que viven en la uretra, a las bacterias que viven en el intestino, a las bacterias que viven en la piel. Entonces, un antimicrobiano, aunque lo estemos utilizando con una indicación precisa, no va a seleccionar bacterias patógenas, sino va a afectar a todas las bacterias que sean susceptibles a ese antimicrobiano. Y aquí pueden ser bacterias propias de la microbiota normal, intestinal, de la piel, respiratoria, urinaria, etc. Entonces, al eliminar bacterias de la microbiota propia del sujeto, se dejan libres nichos que pueden ser ocupados por otras bacterias. Entonces, cuando utilizamos este tipo de tratamientos antimicrobianos de manera crónica, ¿sí? Es factible tener problemas digestivos, tener problemas en la piel, problemas respiratorios, problemas urinarios, porque así han eliminado las bacterias propias del sujeto.
La inmunodepresión, o sea, el hecho de que tengamos bacterias es algo similar a lo que hablábamos del Demodex, por ejemplo. Tenemos bacterias, pero tenemos mecanismos inmunológicos que mantienen bajo número adecuado para que vivamos en homeostasis con estas bacterias. Entonces, si tenemos inmunodeficiencia, sida felino, si tenemos diabetes mellitus, si tenemos cualquier enfermedad debilitante, estas defensas van a bajar y entonces las bacterias, pues obviamente van a encontrar la oportunidad de poblar áreas que normalmente no lo hacen o de tener sobrecrecimientos cuando normalmente los mecanismos propios del individuo las mantienen a raya. Cualquier condición que altere la circulación linfática o vascular, para que lleguen estos mecanismos de defensa a la piel, a los diferentes lugares, pues necesitamos que haya un drenaje o una irrigación adecuada. ¿Por qué? Porque esos mecanismos van a llegar bajo esa circunstancia, ¿no? Si tenemos, ya vimos, por ejemplo, sarna demodésica y se exagera el número de Demodex, pues las bacterias que están en la superficie encuentran un entorno adecuado para sobrepoblar. Cualquier cosa que ocasione prurito, heridas, irritación en la piel, va a ocasionar facilidad de que las bacterias que ahí viven o las bacterias transitorias no residentes encuentren un lugar donde puedan sentarse y reproducirse en mayor medida. Entonces, cualquier otra dermatopatía, incluso problemas hormonales, problemas de alergia, etcétera, va a ocasionar condiciones adecuadas por el sobrecrecimiento bacteriano. Factores anatómicos, por ejemplo, donde haya pliegues. En el fondo del pliegue se va a quedar la humedad. Va a haber humedad, va a haber secreciones, todo lo necesario para que crezcan bacterias y eso va a ocasionar sobrecrecimiento bacteriano y por lo tanto predispone a la presencia de piodermas. Bien, entonces vamos a empezar a ver cuáles son los problemas de acuerdo a la clasificación en el estrato que estén afectando. Entonces, pioderma de superficie son aquellos que ocasionan alteraciones en el estrato córneo. Generalmente son ocasionadas por alteraciones con la humedad, o sea, algo que afecte, que macere esas escamas que con su descamación, con su control de hidratación, mantienen a raya las bacterias. Entonces, por ejemplo, tenemos la dermatitis aguda húmeda, que se presenta cuando un perro o un gato empieza a lamerse de manera constante. Entonces, la humidificación, la maceración de la capa del estrato córneo va a presentar un entorno adecuado para el sobrecrecimiento bacteriano. La dermatitis de los pliegues, ahorita vamos a ver qué tipo de pliegues, en el fondo de saco de este pliegue, o sea, en el lugar donde no se pueda ventilar la piel, donde guarde humedad, pues nuevamente va a haber maceración del estrato córneo y esto va a establecer las condiciones adecuadas para el crecimiento de las bacterias. Entonces, perros por cualquier cosa, o sea, ya sabemos que por conducta, un perro por aburrimiento, ¿verdad? Por estrés, porque se queda solo, porque no tiene enriquecimiento conductual, por ejemplo, es como morderse las uñas, ¿no? El estrés ocasiona que te muerdas las uñas, o habrá sujetos que se lesionen en diferentes lugares. En este caso, pues un perro empieza a lamerse, no porque tenga comezón, no porque le duela, simple y sencillamente porque está aburrido, porque está estresado. ¿Qué tipo de estrés? Quedarse solo. ¿Sí? ¿Qué tipo de estrés? Pues que está viendo que ladran los perros y no puede salir a jugar, eso le ocasiona estrés. ¿Sí? Que pasa el güey del gas gritando el gas y él no lo puede ir a morder, eso le ocasiona estrés. Entonces empiezan a lamerse y aquí estamos viendo, ya hemos depilado esta zona, pero aquí hay una zona húmeda, enrojecida, eritematosa. Al principio pues no va a pasar nada, lo único que va a pasar es la humedad, pero cuando la humedad macera el estrato córneo y el estrato córneo permite ya que las bacterias empiecen a interactuar, vamos a tener eritema y comezón. Y entonces se va a hacer un círculo vicioso porque entonces el perro ya no solamente se va a lamer por ansiedad o por conducta, sino se va a lamer porque tiene sensación de ardor, tiene sensación de dolor
y esto se va haciendo un cuadro mucho más grave, como este. ¿Ok? Entonces, obviamente no debe haber ninguna otra condición. Si tenemos sarna demodésica, etcétera, pues es una condición ya, una dermatopatía asociada con pioderma. En este caso, repito, es conductual. El perro no debe tener ni sarna demodésica, ni sarna sarcóptica, ni hongos, no debe tener nada, su piel debe estar sana. Y el problema es la conducta de lamerse. Una vez que se empieza a lamer, la humedad va a favorecer el crecimiento bacteriano y entonces ya vamos a tener la interacción de las bacterias con la piel. ¿Ok? Entonces ese sería un pioderma de superficie. Pueden ser graves. Estos piodermas de superficie pueden convertirse en piodermas superficiales, o sea, ya que vayan entrando un estrato mucho más profundo. Pero aquí todavía vemos que es una situación superficial ocasionada por la saliva y empieza a haber ya una acción mecánica de la lengua del individuo. La de los gatos es mucho más agresiva, es una lija. La del perro es menor, pero se pueden ocasionar lesiones graves por una continuidad, por una cronicidad de estarse lamiendo. Aquí el tratamiento obviamente será aliviar el problema. Habrá que administrar antimicrobianos, habrá que administrar emolientes, eliminar la sensación de irritación, pero si no tratamos conductualmente a nuestro paciente, este individuo lo va a seguir haciendo, porque quien originó esta lesión es la ansiedad, ¿sí? La alteración de conducta, el aburrimiento del perro más frecuentemente que de los gatos. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Importantísimo. Tratar la conducta del perro, enriquecerlo, hacerle una consulta de etología, ya se verá si se enriquece el medio, si hay que sacarlo a pasear, si hay que distraerlo con juguetes interactivos, en fin, todas las chucherías que actualmente utilizan los etólogos, ¿no? Bien. Doctor, perdón, ¿este tratamiento es para la piotraumática y la de los pliegues o solo la piotraumática? Cualquiera de las piodermas. Ok, gracias. Superficiales. Ajá. En este caso vamos a aplicar antiinflamatorios como el ácido salicílico y vamos a aplicar secantes como es el alcohol y el ácido tánico. ¿Ok? Entonces el ácido tánico es un astringente, el ácido salicílico es un antiinflamatorio y el alcohol es un secante. ¿Ok? El acetato de aluminio lo que hace es establecer una película de tal manera que es un calmante, disminuye el ardor en estos individuos, ¿no? Remedios caseros, bueno, pues sí podemos hacerlos. Habrá una abuelita que quiera ponerle ahí un emplaste de maicena, por ejemplo. Bueno, se puede. Eso es lo que utilizan para los bebés, o sea, un pioderma de superficie es la irritación en las nalgas de los bebés cuando les dejan los pañales mucho tiempo. Arde, da comezón. Entonces, ¿qué hacen las mamás? Pues les ponen ahí hacen un atolito con maicena y se lo untan, ¿no? Y ahí se lo dejan. O cuando cuando vamos a algún lugar y tenemos acción con algún animal ponzoñoso, no es un pioderma, pero nos está dando mucha comezón, entonces nos ponemos ahí, la tía nos pone un emplasto de maicena. A eso se refiere con remedios caseros, ¿no? Puede ser atole de arroz frío, obviamente también. Ese tipo de situaciones que te refrescan y que te aíslan, te ayudan. Nuevamente, aquí lo que hay que evitar es que el perro se siga lamiendo. En cuanto evitemos el lamido del perro, esto va a cesar, porque no es una condición propia del sujeto, o sea, no es una inmunodepresión, no es que tengamos una bacteria muy agresiva y esté ocasionando problemas, ¿no? Esto se produjo por la interacción del lamido del perro, la humedad que ocasionó esto, y por lo tanto las bacterias residentes ocasionan problemas. Entonces, en estos casos generalmente no se requieren antimicrobianos. Se requiere, repito, evitar que el paciente siga lamiéndose. En otras circunstancias ya un poquito más agresivas, estableceríamos un agente. ¿Cuál sería el agente más probable? Estafilococo, porque es el aislado más frecuentemente.
Entonces tendríamos que administrar un antimicrobiano resistente o que tomar en cuenta es que el estafilococo es resistente a las beta-lactamasas. O sea, por ejemplo, cefalosporina sería un antimicrobiano adecuado para estas cuando pensemos que ya las bacterias están jugando un papel más que importante, ¿sí? Y que no va a resolver el problema con solo evitar que el paciente siga lamiendo. Bien, igual, un pioderma similar y utilizar un tratamiento similar serían los dermatitis de los pliegues, donde tenemos pliegues en los labios, en la cara, en la vulva, los pliegues de la cola, va a depender de la raza, ¿no? Entonces, razas de belfos caídos, ¿qué quiere decir? El belfo superior incide sobre el belfo inferior, muchos perros de cacería, muchos molosos, y vamos a ver esta zona de pioderma, ¿sí? Este es un problema, ¿por qué? Porque la situación es la humedad que se guarda al tener esta sobreposición del labio superior sobre el inferior. Entonces el tratamiento radical sería una quelioplastía, pero pues le vamos a cambiar totalmente la característica racial al sujeto, ¿verdad? Entonces hay piodermas pues, que va a tener que vivir con ellos y pues simple y sencillamente se va a tener que estar limpiando constantemente la zona sin ocasionar mayor irritación, pero pues esto no lo vamos a resolver fácilmente, ¿verdad? El propietario va a tener que estar secando constantemente esa zona. No hay otra condición, o sea, aunque no podemos estar dando antimicrobianos constantemente porque vamos a afectar otras partes del cuerpo, como ya vimos. Vamos a alterar la microbiota intestinal, la microbiota respiratoria, la urogenital, etc. Entonces aquí, en este caso, en este pioderma labial, pues utilizar lavado, secantes, un jabón antiséptico, lavar muy suavemente, no se trata de eliminar ahí costras ni nada, sino de lavar. Pero pues va a ser difícil o probablemente imposible eliminar el pioderma porque es una característica anatómica de este individuo. Entonces, hay que tenerlo presente y no ofertar situaciones, ¿no? Hay que verificar, hay muchos perros, sobre todo perros de capa blanca, que tienen reacciones alérgicas, sobre todo a los platos de plástico. Entonces, cuando tengamos una lesión como esta, siempre habrá que verificar y sobre todo si es un paciente de capa blanca, si no le están dando alimento en un recipiente de plástico. Por eso se prefiere los de acero inoxidable, los de cerámica, los de peltre, sobre los recipientes de plástico. Es muy frecuente que estos individuos que tengan esta reacción alérgica también empiecen a tener problemas en la trufa, se empiece a despigmentar. Entonces, lo que debemos hacer si el animal no nos encaja, por ejemplo, este es un animal que no tiene un belfo tan grande, ¿sí? No caracterizaría, no tendríamos por qué tener esta lesión hasta la parte inferior, o sea, más allá de la superficie propia del labio, y además no es un individuo que tenga un belfo caído, entonces siempre habrá que verificar qué tipo de traste es en el que se le da alimento o agua. Entonces, si es uno de plástico, retírenlo y en un porcentaje amplio de los casos, no en todos obviamente, se resuelve al retirar este traste de plástico y darle en cualquier otro. Puede ser cerámica, puede ser acero inoxidable, puede ser peltre, puede ser otra cosa. Otro pioderma de los pliegues, los piodermas faciales, pero nuevamente son características de la piel del sujeto, o sea, anatómicas del individuo, ¿verdad? Entonces, aquí también, ¿cuál sería el tratamiento? Pues una cirugía plástica para eliminar el pliegue, pero a lo mejor, pues el propietario de este perro ha buscado un bulldog con el pliegue bien prominente. Pues entonces habrá que nuevamente lavar gentilmente la zona, secar, administrar ácido tánico, por ejemplo, para secar esto y evitar que proliferen las bacterias propias de la piel. ¿Sí? Aquí administrar antimicrobianos hay que utilizarlos con el criterio de que realmente me está ocasionando un problema, ya el sobrecrecimiento bacteriano, pero no es la primera indicación de tratamiento, ¿sí? El problema es el pliegue, no las bacterias.
Entonces, o quito el pliegue o hago la limpieza de tal manera que las bacterias que están ahí no se produzcan en gran cantidad y sus productos de desecho no irriten la piel. Hay situaciones pues, en las que sí está bien indicada. Por ejemplo, cuando el pliegue de la piel lanza pelos hacia la córnea y tenemos úlceras. Entonces ahí sí se tienen que hacer cirugías para evitar este tipo de situación, o sea, moderar el pliegue. Pero en las dermatopatías, pues obviamente retirar totalmente el pliegue pues puede ser no necesariamente lo más adecuado. Pero nuevamente, lavar con jabón antiséptico, secar, y esto hacerlo constantemente y no tallar, porque en el momento en que se esté tallando, pues estamos eliminando también el estrato córneo y esto va a favorecer el crecimiento bacteriano. Entonces, lavados constantes, habrá que buscar cuál es el intervalo más adecuado para hacer lavado, porque también exceso de lavados va a irritar y va a favorecer el crecimiento bacteriano. Entonces, esto será una situación de ensayo y error. Es decir, a ver, vamos a lavar 2 veces al día. No, pues a lo mejor fue demasiado. Vamos a lavar 1 vez al día. No, pues a lo mejor fue demasiado. Un día sí, un día no. Eso será en base al ensayo y error. No hay una receta de cocina que yo les pueda decir, a ver, en una condición de pliegue, vamos a lavar 3 veces al día con solución, con clorhexidina, ¿no? O sea, esto va a ser muy independiente del sujeto. Obviamente, lo primero que tenemos que decirle al propietario es que el lavado tiene que ser gentil, muy superficial. No se trata de tallar, no se trata de eliminar piel, sino de eliminar el sobrecrecimiento bacteriano y de mantener lo más seco que sea posible esta zona y que el secado tampoco se nos vaya del otro lado, que ocasione grietas en la piel. Hay otras pliegues que sí pueden ser tratados quirúrgicamente, porque no son pliegues originales, ¿no? Por ejemplo, en las hembras castradas prepuberalmente. Durante mucho tiempo nos dijeron que la castración prepuberal no ocasionaba problemas. Actualmente sabemos y se propone que toda esta sarta de investigación, así de que sacaban que habían hecho 10,000 oforectomías y 10,000 castraciones y que de las cuales no había situación posterior grave, bla, 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 era un manejo político de una condición para controlar la natalidad de perros y gatos, principalmente en Estados Unidos. Actualmente que se toman más en cuenta las alteraciones que se presentan en los animales en base al manejo que hace el ser humano, sabemos que hay alteraciones que se presentan por la castración prepuberal de los animales. Y a pesar de que esto se conoce desde hace muchos, muchos años, antes de que viniera todo ese bombardeo de que no pasaba nada si se hacían castraciones prepuberales, desde antes, o sea, estoy hablando de esta situación de bombardeo, estoy hablando de los años, principios de los años 2000, pues a mí en clase de cirugía ya me hablaban de las vulvas infantiles de perras castradas prepuberalmente y que se tenían que corregir por cirugía. Entonces, la vulva tiene una función, es hacer un canal de líquido para que la orina no interaccione con la piel cuando la hembra orina, ¿sí? Que no tenga contacto con la piel. Pero cuando se castran prepuberalmente, cuando se hacen oforectomías prepuberales en hembras, esta vulva queda infantil, queda de un tamaño menor, entonces al orinar las hembras, la orina entra en contacto con la piel, ¿sí? Entonces vamos a tener este pioderma. Nuevamente, el problema no son las bacterias, sino la humedad. Y el tratamiento será corregir quirúrgicamente. Hay técnicas de cirugía plástica para hacer que esta vulva se proyecte de mejor manera hacia el exterior y tengamos una hembra que sea más eficiente en la eliminación de orina y que esta orina no tenga contacto con la piel. Nuevamente, aquí la resolución es quirúrgica, ¿sí? No, obviamente al principio, pues no vamos a operar una situación como esta. Habrá que lavarla, habrá que evitar, habrá que estar constantemente auxiliando a esta hembra en el momento de la micción para disminuir esta irritación. Y una vez que tenga una irritación menor, se procederá quirúrgicamente.
¿sí? Las técnicas, las descripciones, pues ahí las pueden buscar en textos de cirugía general o cirugía que esté involucrando piel específicamente. Es un problema relativamente frecuente y más que se utilizó esta castración prepuberal de manera indiscriminada. Hay que informar a los propietarios, obviamente, cuando, por ejemplo, un propietario que no quiere que su gato o que su perro macho marque, tiene que hacer una castración prepuberal, porque una vez que el gato o el perro ha aprendido, ¿sí? O que su genética, su crecimiento, su madurez sexual le indica que hay que marcar, aunque lo castres, va a seguir marcando. O sea, puedes tener un perro castrado y va a seguir marcando. ¿Ok? Entonces, si eso es lo que quiere el propietario, pues habrá que platicarlo con él. ¿Sí? Las hembras, la castración prepuberal, pues no tiene una indicación como en los machos. O sea, no es, es que la hembra va a marcar, entonces hay que castrarla. En los machos sí. O sea, yo, por ejemplo, los gatos que tengo, jamás me gustaría que marcaran. Ya tuve gatos que marcaran y la casa apestaba terriblemente. O sea, gatos que no los castré cuando era más joven, cuando estaba en la prepa, tenía mi gato y el gato marcaba, y llegaba gente y lo primero que hacía la olía y le echaba un orinazo porque no olía a gato, ¿verdad? Yo no percibía tanto el olor a gato en mi casa porque vivía en una casa que apestaba a orines de gato. Pero cuando llegaban visitas, decían, oye, tu casa huele medio pinche, ¿eh? Entonces, obviamente, pues ahora, pues sí, me gustan los gatos, pero no quiero que marquen. Entonces, tengo que castrar al gato prepuberalmente. Ya sé, ya vimos la afección, el síndrome del tracto urinario bajo de los gatos, y ya sabemos que es un factor que puede ocasionar eso, pero si yo cuido que mi gato tenga agua, etcétera, etcétera, la dieta, pues estoy contrarrestando esa situación. Entonces, esta situación de las vulvas infantiles se puede presentar en hembras castradas prepuberalmente y sobre todo que adquieran obesidad. O sea, si tú por alguna condición prefieres el manejo de castrar a una hembra prepuberalmente, pues nada más la cuestión es evitar que esté en sobrepeso u obesidad, porque entonces el exceso de grasa, pues obviamente va a ocasionar que la vulva se haga menos eficiente en eliminar la orina. ¿Sí? Vean, por ejemplo, esta vulva tan pequeña, ¿sí? Pues obviamente ocasiona que no sea eficiente en eliminación de la orina y la orina tenga contacto, además tiene urea, la urea es muy irritante, entonces esto se convierte en un pioderma. El problema nuevamente pues, es la interacción de las bacterias, pero el causante no es la bacteria, es la humedad y lo que hay que resolver es esa humedad. Bien, pliegues de la cola. Esto es en razas que tienen un pliegue muy evidente, ¿sí? Aquí en el ángulo, esto quiere decir el pliegue de la cola, o perros con colas en forma de tornillo, ya sean descolados o no. Muchos bulldogs tienen la cola oculta, aunque no se les haya cortado. Entonces, nuevamente, aquí, ¿cuál es el problema? No son las bacterias, sino es la presencia del pliegue. Entonces, pues hay que platicar con el propietario y lo más adecuado, debido a que aquí sí podemos encontrar bacterias un poco más agresivas por su cercanía a la zona de heces, entonces puede haber problemas un poquito más graves. La indicación sería la eliminación de esta zona por método quirúrgico de lo que se está ocasionando el problema. De lo contrario, pues nuevamente se tendrá que estar lavando constantemente, gentilmente, con antiséptico, aplicar astringentes como el ácido oxálico, aplicar antiinflamatorios como el ácido acetilsalicílico, aplicar desecantes como es el alcohol, entonces, pero esto va a ser de manera crónica, ¿ok? Aquí creo que sí valdría, tanto en la anterior de las vulvas infantiles como en esto, pues proponer el procedimiento quirúrgico para erradicar el problema de lo más adecuado, ¿no? Bueno, y obviamente, pues perros que hemos hecho, como los Shar-Peis, que tienen múltiples pliegues, sobre todo cuando son cachorros, porque cuando ya son adultos, pues estos pliegues disminuyen, pues pueden tener esta condición de piodermas. Nuevamente, el problema no es un tipo de bacteria,
sino las condiciones que se dan favorables para el crecimiento de bacterias que puede ser Staphylococcus, Proteus, Pseudomonas, Klebsielas, E. coli, etcétera, que viven normalmente en la piel. Bueno, entonces aquí le dejamos. Ya tienen su liga para la clase de mañana. Y pues nos vemos mañana para terminar derma y el lunes examen de dermatología. ¿Ok? Sí, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bien, nos vemos mañana. Cuídense mucho.